Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda una vez más el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Contabilidad Intermedia. ¿Sí? El día de hoy, en este caso, continuando con el estudio de la asignatura, ¿sí? Veremos el siguiente tema. Y en este caso, pues la norma internacional de información financiera número 10, estados financieros consolidados, ¿no? En este caso, pues bueno, la NIF 10 establece los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas, ¿no? Esta norma define el concepto de control, establece cómo aplicarlo para identificar si un inversor controla una participada y determina los requerimientos contables para la elaboración de estados financieros consolidados. Además, introduce el concepto de entidad de inversión y proporciona una excepción a la consolidación de ciertas subsidiarias de estas entidades. En este momento voy a permitirme compartir mi pantalla para poder nosotros en esta ocasión conocer un poco más sobre la NIF 10. Listo, creo que ya podemos ver la pantalla. Entonces, como ya lo mencioné, vamos a estudiar la norma internacional de información financiera número 10, estados financieros consolidados. Bien, ahora nos hemos de preguntar, bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pues bueno, el objetivo es establecer los principios para la presentación y preparación, en este caso, de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿cuál es el cumplimiento o cómo se cumple el objetivo, ¿no? Bueno, en este caso, para cumplir el objetivo de esta NIF, en este caso, requiere que una entidad conocida como la controladora, ¿verdad? Que controla una o más entidades distintas, que le vamos a llamar subsidiarias, presente estados financieros consolidados, ¿sí? También define el principio de control, ¿sí? Y establece el control como la base de consolidación. Además, establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe de consolidar dicha entidad. Además, establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados y define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Bien. Entonces, bueno, esta norma no trata los requerimientos para, en este caso, contabilizar las combinaciones de negocios, ni tampoco sus efectos sobre consolidación. ¿Ok? Continuamos. ¿Cuál es el alcance de la NIF 10? ¿Ok? Bueno, una entidad que es una controladora,
presentará estados financieros consolidados. Esta NIF se aplica a todas las entidades, ¿sí? Excepto las siguientes, ¿no? Por una parte, aquí se incluyen excepciones para ciertas controladoras que cumplen condiciones específicas, ¿ok? ¿Cuáles son estas condiciones específicas, no? Bueno, por una parte, si es que es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho de voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeción a ello, ¿sí? Una controladora tampoco necesita presentar estados financieros consolidados si sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ¿sí? En este caso, ya sea una bolsa de valores, nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los, los mercados locales o regionales. Bien, además de esto, bueno, existen otras condiciones, ¿no? Pero es importante mencionar que esta norma no se aplica a los planes de beneficios post-empleo, ¿sí? U otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados, a los que ya se aplica la NIC 19, que es de beneficios a los empleados. Bien, como ya habíamos mencionado, esta norma define lo que es el control, ¿sí? Bueno, en este caso, un inversor controla una participada cuando está expuesto a rendimientos variables y tiene la capacidad de influir en estos rendimientos a través de su poder sobre la participada, ¿sí? O de la subsidiaria, ¿no? Ahora, en este caso, el poder sobre la participada, ¿sí? Representa una exposición a rendimientos variables y la capacidad de utilizar el poder para influir en los rendimientos. Es importante, en este caso, que la controladora siempre se mantenga en una evaluación continua, ¿no? El inversor, esto quiere decir, ¿no?, que el inversor debe de reevaluar el control cuando los hechos y circunstancias indiquen cambios en los elementos de control. ¿Bien? En este caso, el poder surge de derechos. Es decir, ese es el origen del poder, ¿no? Surge de derechos. En ocasiones, la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como las acciones, y pueden ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto procedentes del accionariado. ¿Sí? En otros casos, la evaluación ya va a ser más compleja y requerirá considerar más de un factor. Por ejemplo, cuando el poder procede de uno o más acuerdos contractuales. Bien. Por otra parte, ¿sí?, un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades con, en este caso, relevantes, tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiene poder, pero esta actividad no es en sí misma concluyente para determinar si dicho inversor tiene poder sobre una participada. Y como lo venía mencionando, ¿no? En este caso, se puede requerir considerar múltiples factores, especialmente en casos complejos,
para realizar la evaluación del poder. En esta ocasión, analizaremos los rendimientos y también su vinculación con el poder, ¿sí? En este caso, un inversor está expuesto ¿a qué? A rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Estos rendimientos pueden ser positivos, pueden ser negativos, ambos, ¿verdad? O ambos, y pueden ser compartidos por múltiples partes, ¿no? Sin embargo, el inversor tiene, o sea, en este caso, la capacidad de utilizar su poder para poder influir en sus propios rendimientos, ¿sí? Ahora, cuando un inversor controla su participada, si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, entonces, ¿qué pasa? Pues puede utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. A continuación, pues bueno, revisaremos en este caso los requerimientos de contabilización, ¿sí? Los requerimientos de contabilización. Bueno, una controladora elaborará los estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones, en este caso, y otros sucesos que siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. ¿Sí? En este caso, la consolidación de una participación comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta, ¿sí? En este caso, bueno, es importante, ¿sí? Que sean siempre presentadas, o sea, cuando nosotros tenemos participaciones no controladoras, es importante, ¿sí? Que en este caso sean presentadas separadas en el patrimonio. Bueno, en este caso, con respecto a las participaciones no controladoras, una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio y de forma, en este caso, separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Como siguiente punto, pues bueno, dentro del estudio de la NIC, ¿sí? Dentro de los requerimientos de contabilización tenemos lo que es la pérdida de control, ¿sí? Bueno, cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, por una parte, esta eh, dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad, ¿no? De la subsidiaria del estado de situación financiera consolidado, ¿sí? Eh, Va a reconocer cualquier inversión considerada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adecuados por la antigua subsidiaria de acuerdo con las NIF correspondientes. Además, ¿sí? Además, cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida del control atribuible a la anterior participación controladora, como ya eso se lo indica dentro de la normativa. A continuación tendremos la determinación de si una entidad es una entidad
de inversión, ¿no? Bueno, en este caso, una controladora determinará si una entidad de inversión, ¿no? Si es que es una entidad de inversión, y una entidad de inversión es una entidad que, en primer lugar, obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones, ¿sí? Además, una entidad de inversión es una entidad que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o de ambos. Y, a su vez, mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas las inversiones sobre la base del valor razonable. Bien, ya estamos finalizando en este caso, ¿sí? Ahora tenemos las entidades de inversión, ¿no? En este caso, la excepción a la consolidación para entidades de inversión, ¿sí? En este caso, aquí tenemos una regla general, y es que una entidad de inversión no consolida sus subsidiarias, sino que las mide al valor razonable con cambios en el resultado. ¿Cuál es la excepción a la excepción, no? Se consolidan subsidiarias que proporcionan servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Finalmente, una controladora de entidad de inversión consolida todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión. ¿Sí? Bien, hasta aquí en este caso vamos finalizando nuestra clase. ¿Sí? Es muy importante, estimados estudiantes, de seguro muchos estaremos o estarán pensando, bueno, habla, hablamos mucho de estados financieros consolidados, hablamos de, en este caso, de controladora, hablamos de subsidiarias. Bueno, existen muchos términos que de seguro ustedes necesitan conocer, si es que no lo han escuchado, ¿sí? Yo les invito a revisar un poquito más al detalle la NIF 10, ¿sí? Realizar un análisis ya mucho más profundo y podrán ustedes revisar, en este caso, el apéndice A. Allí existen algunas definiciones de estos términos que hemos mencionado, ¿no? Como por ejemplo, o sea, ¿qué son los estados financieros consolidados? En este caso, los estados, ¿qué son? Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Entonces, allí nosotros podemos comprendernos, o sea, ¿qué son los estados financieros consolidados? Ya son los estados financieros de un grupo, es decir, que incluye, por una parte, o sea, todos los elementos del estado financiero, tanto de la controladora como de las subsidiarias. ¿Ok? De pronto, alguno también ha de estar, bueno, pensando, bueno, ¿y qué es eso de la controladora? La controladora es una entidad que controla una o más entidades, ¿sí? Y que es subsidiaria. Es una entidad que está controlada por otra entidad. Bien, entonces hasta allí el estudio del día de hoy, estimados estudiantes, con respecto, perdón, con respecto al estudio de esta norma, ¿sí? Y cumpliendo con nuestra planificación del PEA de la asignatura, nosotros vamos a realizar una actividad que se encuentra ya planificada en el aula virtual de la asignatura.
les invito, por favor, a ustedes a dirigirse al aula virtual, ¿ok? Acceder al curso de contabilidad intermedia y allí vamos nosotros a poder, voy a compartir rápidamente la pantalla, vamos a poder acceder, aquí está la actividad, vendría a ser la 1.2, que tenemos que hacer, en este caso, un mapa conceptual, ¿sí? Un mapa conceptual haciendo uso de alguna herramienta digital, de alguna plataforma que de pronto con la que usted se sienta mucho más a gusto, ¿sí? Bueno, no puedo ahorita visualizar la orden, pero usted va a hacer de manera digital un mapa conceptual. Puede hacerlo en Word, puede hacerlo en PowerPoint, puede hacerlo de pronto en Canva, en alguna aplicación o herramienta digital que le facilite realizar esta actividad. De mi parte, estimados estudiantes, eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes o muy buenas noches.